y nuestro equipaje es muy liviano, lo cargamos para donde vamos. Y ese equipaje y esa riqueza es nuestra vida. Y generar un claro conocimiento y descripción del fenómeno vital es precisamente, consideramos, el evento más importante del ser humano. Y si el individuo ha logrado identificar lo que es esa vida, el segundo acontecimiento más importante es realizar un entrenamiento psicodinámico que le permita al individuo tener autonomía sobre su propia existencia. La vida no es un producto de la materia física, sino que el cuerpo físico es una resultante de la conjugación de los espectros energéticos vitales. Pero, ¿cómo se forma ese espectro energético vital? ¿Cuál es su origen y cuál es su incidencia sobre la parte somática misma? Veámoslo. Cuando se unen los dos campos de energía, el positivo y el negativo, en ese momento se genera un campo bipolar, un nuevo campo bipolar. Distinto o independiente o separado de los otros dos. Este campo energético generado, que puede ser generado por un acercamiento gamético o simplemente por una inducción energética, empieza a anidarse dentro del vientre materno, el campo energético de la madre, empieza a desarrollarse, a crecer, llega un momento en que se exterioriza, es expulsada hacia afuera, y ahí va engrandeciéndose y ajustándose de acuerdo a la radiactividad que lo impresione hasta adquirir unas características especiales de individuo, con toda la autonomía, la madurez que se requiere para que este nuevo campo energético actúe dentro de un sistema, cualquiera que sea el sistema, dentro de un hábitat. Es decir, la vida se puede dar por el inicio de este nuevo individuo, se puede dar por la fecundación, donde intervienen los más elementales corpúsculos energéticos vitales, como son el óvulo y el espermatozoide. En este momento, la generación de una vida es producto de una fusión gamética, donde los elementos de los diferentes gametos femenino y masculino generan o fueron usados para generar ese nuevo espectro energético vital. Pero también se puede dar el fenómeno de una inducción no gamética, que dentro del mundo de la medicina podemos hablar de la partenogénesis o la división meótica mitósica de una célula con el suficiente potencial para generar un espectro energético vital, en este caso la masa del óvulo.
cuando la masa del óvulo es estimulada sin la incidencia gamética, en ese momento dentro de ese óvulo se genera un fenómeno de partenogénesis y se empieza una procreación, una creación de un nuevo ser. La tribu se ha juntado para implorar a este ídolo con apariencia humana que controla las enfermedades, la felicidad, el amor y en este caso la fertilidad sexual. En esta ceremonia las mujeres bailan para ser aceptadas por el espíritu del sexo. Esta mujer está marcada por no haber podido tener hijos. A la edad de 40 años, su última esperanza de evitar el ser desterrada de la tribu consiste en el rito de la comunicación espiritual. El brujo llama a los dioses con el sacrificio de un animal. La sangre caliente del animal brota por la herida. El ídolo espera. El líquido lechoso llena completamente la taza ceremonial. La mujer agitada se mueve más y más rápido, girando alocadamente, salpicada por el líquido que corre por su carne atormentada. Emite gemidos de éxtasis mientras el ídolo la observa. En este rito espiritual, bajo la mirada del ídolo y abrazada por el brujo, la mujer alcanza el orgasmo como en un acto sexual común y corriente. Ahora la unión con lo sobrenatural es completa. No hace falta un hombre para engendrar al hijo del ídolo. Varias mujeres en la tribu aseguran tener hijos que son prueba viviente de esta inmaculada concepción. Vamos a macroscopizar esta área, ampliarla. Entonces voy a dibujar aquí las 3 mallas o membranas del óvulo y voy a colocar aquí la cabeza espermática, que sería la encargada de fecundar al óvulo. El proceso, aquí lo estamos viendo de perfil, más o menos se da así. El gameto masculino utiliza el capuchón cefálico como elemento de percepción para saber aquí qué música está sonando, es decir, para ver cuál es la rata frecuencial interna. Al recibirla aquí, como cuando pegamos el oído a la pared, él se pega y capta qué hay aquí, y eso lo trata de reproducir con su cola. Él trata de entrar
en resonancia con lo que aquí está aconteciendo. Es un factor de resonancia. Aquí, a través del capuchón cefálico, el gameto empieza a sentir que hay ahí. Llega un momento, ahora esto lo estamos viendo de perfil, se va metiendo, se va acercando cada vez más. Y llega un momento en que ya no necesita el capuchón cefálico, cuando ya este ápice, podemos decir que es como el pistilo, ha penetrado a través de la membrana. Miremos el fenómeno de frente. Estoy trazando las líneas de desplazamientos energéticos de iones. Supongamos que esta sea la línea iónica, una positiva, una negativa, una positiva, una negativa, y lo mismo, así, una positiva, una negativa. Y sobre estas están colocadas las células. Las células se colocan sobre esa malla espectral energética. Y aquí estoy simplemente macroscopizando la primera de las membranas, y aquí pondríamos al espermatozoide tratando de hacer su trabajo. A medida que va presionando, se va abriendo camino. Las mismas tramas y urdimbre ceden el paso, como meter el dedo a través de un costal, abriendo las tramas y urdimbre. Llega un momento en que ya no necesita el capuchón cefálico, que se desprende y penetra el pistilo. Así como en la flora, en el pistilo están el polen, que serían los gametos masculinos, ¿conocen? Así, aquí estarían colocados los cromosomas, que aportarían para el factor genético el macho, el hombre. Cuando se siente penetrado el óvulo por esta espinita, llamémoslo así, se siente afectado por el instinto de preservación y conservación, ejerce una tensión, entra en un espasmo. Al entrar en un espasmo, estas líneas energéticas que habían cedido a la presión del espermatozoide para cederle paso, se tensionan, se tiemblan otra vez, y esta parte que había penetrado aquí es expulsado al exterior. Realmente, del espermatozoide lo único que entra para hacer un proceso de fecundación es, llamémoslo así, esta parte, que muchas veces o queda atorada y luego reabsorbida o es expulsada hacia afuera. Pero lo que genera, al ser liberados aquí las partículas, los cromosomas, con sus genes y sus giros de ADN, etc., al ser liberados aquí, empieza un proceso de generación de hojas germinativas. Se empiezan a formar unas hojas germinativas. Esas hojas germinativas, es decir, aquí habían solamente iones negativos que giraban, como giran los espines de los iones negativos, en un sentido. En este sentido. Y al entrar unos iones que giran en sentido contrario, empiezan a desplazarse, empiezan a generar una acción, se pegan y se desplazan de un sitio a otro dentro de este fluido protoplasmático, formando lo que se llaman las hojas germinativas básicas. Las hojas germinativas básicas serían de tres grandes grupos, o de tres grandes rangos.
perfecta consonancia, las tres, van estructurando un tejido sutil, invisible, que serían las hojas terminativas básicas, sobre las cuales se asentarán los solutos del líquido amniótico, formando las células, etcétera, la estructura misma somática del nuevo ser. Estas hojas germinativas son de tres órdenes. El primero o al primer rango de hojas germinativas que se forma dentro del óvulo le corresponde organizar todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, desde la boca hasta el esfínter rectal. Al segundo grupo de hojas germinativas le toca estructurar lo que tiene que ver con el sistema vascular, el sistema óseo y el sistema muscular, músculos lisos, estriados, etc. Es decir, venas, capilares, arterias, huesos.